Nuestra esperanza, el fundamento de la doctrina del Señor, la base de la iglesia cristiana, es la resurrección de los muertos. Esa es nuestra esperanza. Que en esta vida de lucha, trabajo, necesidad, tristeza, lágrimas, a todo lo que nos enfrentamos, Dios nos promete una vida mejor. No es que Dios nos llama al sacrificio, sino más bien a tomarnos de su mano, para no sentirnos solos en nuestra aflicción, en nuestro problema, en las tribulaciones que vivimos en la vida, unos de una manera, otros de otra, pero todo ahí la llevamos en la travesía de nuestro destino que nos tocó vivir en esta vida, en esta tierra, en este tiempo. La resurrección de los muertos. Tema polémico para debatir, enigmático le llaman unos, porque es un enigma, porque no entendemos claramente. Nuestros ojos ven solamente lo que es material, pero hay un mundo espiritual más allá de nuestros ojos, que existe, que es real, que es verdadero. Y así como vemos con los ojos, también hay un mundo espiritual que tiene también esta, vamos a decir, materia, que podemos tocar, que podemos ver. Del otro lado también tiene materia, pero su materia es más sutil, más diferente, que no se puede ver con los ojos terrenales. Sin embargo, existe y es real. Hemos pues empezado esta serie de mensajes, hermanos, porque Dios quiere enseñarnos, quiere cimentarnos, quiere animarnos que sigamos adelante, que hay una esperanza. No te preocupes, hijo, sigue adelante. Jesucristo dijo: el que aguante hasta el final será salvo. ¿Hasta el final de qué? Al final de esta vida que Dios te dio, tu muerte, para que me entiendas. El que luche, el que mantenga la fe, siga adelante, siente ese fuego del Espíritu sobre su vida y crea que Jesucristo es su Señor de su vida y muera de esa forma, será salvo, dice la palabra de Dios. El domingo pasado, hermanos, estuvimos viendo varios textos bíblicos, pero lo que más estamos nosotros tomándonos para contrarrestar es una palabra que hay una religión, los testigos, que dicen que la supervivencia del alma no existe. Hay personas ateas también, ¿no? Que no creen en nada de esto, que no es cierto, eso es para locos, para niños, juego de niños. Hablan del diablo para mantener a la gente atada, con miedo, con temores, y no se aparten y sigan allí en su religión y esto y aquello. ¿Será cierto todo eso? El Señor dice: avísales como una atalaya, porque viene y se acerca la verdad a nuestras vidas. Y cuando queramos despertar y entender aquello que era cierto, será demasiado tarde. Ya no hay vuelta atrás. Vimos esa palabra, hermanos, en Isaías 26:19. Que los muertos pues vivirán y los cadáveres volverán a revivir. Y de ahí se basan los testigos o las personas que dicen que la carne se va a regenerar, que este cuerpo va a volver a vivir en la tierra. Acuérdense, somos compuestos de tres partes: cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo, solamente un vaso, olvídese del cuerpo. Estamos viendo eso. Pero continúa el texto bíblico y dice: alégrense, despiértense todos los moradores del polvo, porque viene un nuevo amanecer. Momento, moradores del polvo, no está hablando de nosotros, está hablando de los muertos que ya murieron y están abajo en la tumba. Moradores del polvo, ¿cómo van a despertar? ¿Cómo se van a alegrar? Se supone que están muertos. Está hablando, hermanos, del mundo espiritual, de los espíritus. No necesitamos ser muy inteligentes, solamente abrir el corazón y aceptar a través del Espíritu Santo lo que Dios nos revela y nos hace sentir que es verdadero. De eso estaba hablando la palabra de Dios, y nosotros empezamos a tomar para contrarrestar toda la doctrina falsa, engañosa, que no es cierto.
Acuérdese lo que pasó en el pasado. Y estuvimos viendo, pues, hermano, en 1 Corintios 15:50, contrarrestando eso. Porque ni carne ni sangre, el cuerpo, heredarán el reino de Dios, ni lo que se corrompe, el cuerpo, puede heredar lo incorruptible. Ahí está escrito. El cuerpo no va a entrar al reino de Dios, al cielo. El cuerpo se va al hoyo, abajo, cuando muere. Y decíamos, ¿en cuántos días se corrompe un cuerpo? A 3 días, 72 horas. Aléjate, porque, bueno, cuando muere una persona que no se da cuenta, toda la colonia, la calle, oye, ¿qué está pasando? Huele muy feo. A los 3 días. Ese cuerpo va a revivir. Eso no es cierto. No es verdad. Vimos Filipenses 1:2, donde el apóstol Pablo lo dice claramente con sus palabras. ¿Qué creían? ¿Qué predicaban ellos? Dice el apóstol Pablo con nostalgia y tristeza: yo quisiera ya partir del cuerpo. ¿Cómo partir del cuerpo? ¿De qué está hablando? Del alma. Yo quisiera irme con el Señor, con Dios, ya con Cristo, irme, pero me quedo por causa de vosotros, hablándole a la iglesia. Porque si me voy, dejo la obra. Mejor me quedo otra vez más en el cuerpo un tiempo más por causa de vosotros y cumplir la misión y levantar la obra. El apóstol Pablo hablando esas palabras de Filipenses 1:2. ¿De qué está hablando? Claramente ellos creían que había un alma, por favor. Terminamos, pues, hermanos, con el texto bíblico de Apocalipsis 3:11, donde dice el Señor: he aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome por obra. Decíamos, hermano, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué retenemos? Es como cuando tienes algo en tu vida y lo tienes, lo agarras, lo cuidas, lo protejas, que nadie venga a quitártelo, porque el enemigo lucha para sacarte de la voluntad de Dios. Te pone indiferencia, desánimo, para que no sigas adelante, mete pleito, mete esto, hace tantas cosas el enemigo para alejarnos de la voluntad de Dios y ya no te acerques. Retén lo que tienes. No, pues ¿qué es lo que tienes, hermano? Pues yo tengo 10 años en el cristianismo, yo tengo 2, yo tengo 3. Retén lo que tienes, lo que vamos a decir, el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que tienes en tu vida? Reténlo, porque hay una corona para ti. Que nadie la tome, porque tú ya hiciste un lugar en el reino de Dios. Hay un dicho mundano que dice: siempre hay un lugar en la cima para aquel que decide a llegar. Cuando tienes una meta y te esfuerzas en alcanzarla, arriba no vas a encontrar el lugar ocupado. El lugar tú lo estás preparando para ti mismo. Así que retén lo que tienes, porque hay una corona que representa jerarquía y es la palabra y doctrina del Señor Jesucristo. No vamos a hacer del montón de hermanos. Ahorita nadie da un peso por mi vida allá afuera. Se ríen de mí, se burlan de mí, pastor. Religiosa bola de locos. Voy a ir yo a esa iglesia a perder el tiempo allá. Ahorita cualquiera puede burlarse y hablar mal de nosotros, pero déjeme decirle, cuando estemos del otro lado, dice la palabra de Dios que serán hojarasca debajo de vuestros pies, y entonces discernirán el que le sirve a Dios y el que no le sirve, porque yo vendré con mi galardón en mi mano, dice el Señor. Todos los que se sacrifican su tiempo para acercarse a una iglesia y a escuchar la palabra de Dios, están tomando el vino, están tomando el pan que Jesús trajo. Yo soy el pan vivo que bajó del cielo, y mi pan es verdadera comida. Es un pan, un alimento espiritual, la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, su enseñanza para vida eterna, dice la palabra del Señor. Hay una corona cuando estemos del otro lado. Entonces seremos reyes y sacerdotes, dice la palabra de Dios, y gobernaremos juntamente con Cristo. No es que yo voy a estar con el Señor gobernando un lugar, hermanos. En el cielo hay miles y millones de lugares para gobernar.
el reino de Dios. No cree que es un lugar en sí. Dijo Jesús, he aquí que el reino de Dios está entre vosotros. No van a decir, él aquí, él allá, él está arriba, está de este lado a la derecha. No, el reino de Dios lo abarca todo. La resurrección de los muertos, cuarta parte. Jesucristo es la primicia de nuestra doctrina y de nuestra enseñanza. El fundamento, la base cristiana de nosotros. Cuando Jesús le dijo a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Se adelantó Pedro, el apóstol Pedro, y le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Mesías. Y le dijo Jesús, bienaventurado tú, Pedro, porque ni carne ni sangre te enseñó esto, sino mi Padre que está en los cielos. Mas yo te digo que tú eres Pedro, que significa roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Wow. ¿Sobre qué roca? El que reconozca que Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor. Esa será la iglesia verdadera, el que tenga a Jesucristo como base, como fundamento. Es la piedra angular deshecha por los edificadores que ha venido a ser cabeza del ángulo, Jesucristo. Volvamos pues a un texto bíblico cuando Jesús se enfrentó a los saduceos, que no creían tampoco en la supervivencia del alma, no creían en esas cosas que del espíritu, que el alma y que los ángeles. Mateo 22:31. Y en cuanto a la resurrección de los muertos, ¿no han leído lo que les fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham y el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Él no es Dios de muertos, sino de vivos. Cuando los saduceos le metieron una pregunta acerca de una mujer que tuvo 7 hermanos, que quién iba a ser la esposa de esos 7 hermanos, que todos la tuvieron en la resurrección, entonces Jesús avienta la palabra, vosotros erráis, están equivocados, porque ignoran la palabra y el poder de Dios. En cuanto a la resurrección de los muertos, sigue diciendo, ¿acaso no habéis leído cuando Dios les dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, y Dios no es Dios del muerto? A ver, momento, analicemos. Vemos aquí, Abraham tenía miles de años que había muerto, y el Dios de Isaac, ya había muerto Isaac. El Dios de Jacob, Jacob fue convertido en Israel, por eso se llaman israelitas, fue el padre de Israel, cuando Dios le cambió su nombre. Pero estos ya murieron, fueron enterrados. Bueno, vamos a decir que su cuerpo ya estaba corrompido, ya los huesos. ¿Cómo que estaban vivos? ¿Qué pasó ahí? Porque Jesucristo claramente está diciendo que el alma sobrevive al cuerpo. Puedes morir, el cuerpo puede morir, pero la vida continúa inmediatamente. El alma se desprende del cuerpo como un vamos a decir, como algo viejo que aprisionado, que siente el alma, se libera y tira el cuerpo y lo avienta por allá, como un trapo viejo. ¿Realmente existe el alma? Claro, es la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Es algo cierto, es algo verdadero que existe y es real. Ahora, veamos un texto bíblico acerca de eso. Dice la palabra de Dios, después de Jesús sanar a muchos enfermos, tomó a Pedro, a Jacobo y a su hermano Juan, dice la narración, y subió al monte, un monte alto, una montaña, a lo más a la cima, y allá arriba cambió su apariencia. Dice que su rostro brillaba como el sol y sus ropas se volvieron resplandecientes. ¿Y quién cree que se apareció allá con él? No podíamos pasar este texto bíblico. Se transfiguró delante de ellos y su rostro resplandecía como el sol y sus vestidos se volvieron blancos como la luz, y se les aparecieron Moisés y Elías conversando con él. ¿Qué? ¿Moisés? Moisés ya había muerto, ella estaba en la tumba. Acuérdese, murió de ancianidad, 120 años. ¿Cómo que estaba hablando con Jesús?
1000 años después. Y el profeta Elías, que fue arrebatado, ¿verdad? Pero estaban hablando con Jesús. Aquí hay una interpretación totalmente inequívoca, equivocada. Que no me voy a meter allí, porque hay muchas revelaciones ocultas aquí que Dios no me permite decir. Pero ¿qué pasó con Jesús? Que su cuerpo era divino, era un cuerpo normal, natural como nosotros. Lo hemos predicado 1000 veces. Que Jesús tomó un cuerpo normal como nosotros para comprender y entender la vida del hombre en esta tierra. Y que sí padeció el dolor, los latigazos, la sangre, como vimos en el vídeo. Él padeció todo normal, como un hombre cualquiera. Tenía que pagar el precio. Entonces, ¿qué pasó? ¿Y por qué Jesús Señor, ¿qué pasó? ¿Qué puedo decir? Cuando apareció Moisés y apareció Elías, aquí vemos a Pedro, Jacobo y Juan, todos asustados, espantados. ¿Qué es esto, Señor? Porque estaban viendo las almas de los que ya habían muerto, pero Jesús estaba hablando con ellos. No era Jesús que resplandecía. No eran sus ropas que tenían luz, sino era la esencia de un ser espiritual que ya están en el reino de Dios y traían esa luz refulgente como el sol brillante y tocaba esa luz a Jesús en su cuerpo. No era Jesús, sino los seres que estaban allí, angelicales, que eran Moisés y Elías. A ver, ¿cómo está eso? Cuando Moisés subía al monte a hablar con Jehová cara a cara, dice que traía la luz en su rostro, no se le veía el rostro, se le veía mucha luz y cegaba a las personas. Entonces Moisés se ponía un velo en su rostro para que no lo vieran. ¿Por qué? Porque traía la esencia de la luz de Dios mismo sobre su cuerpo. Es lo que pasó con Jesús. Pero aquí el punto es, ¿qué estaba haciendo Moisés y Elías hablando con Jesús? ¿No se supone que ya habían muerto? Sí, habían muerto, pero eran sus almas, eran su espíritu. No podíamos pasar por alto todo este texto bíblico en el cual está representando que verdaderamente el alma sobrevive al cuerpo. Existe y es real. ¿Ha escuchado usted hablar acerca de que Jesús bajó al infierno? ¿El infierno? Los testigos de Jehová niegan esas cosas. Dicen que no existe infierno. El infierno lo inventaron los religiosos. Las religiones inventaron que hay un infierno para que la gente tenga miedo y se acerque más a Dios y tenerlos atados, tenerles una venda en los ojos y no se salgan de la iglesia o de su religión. Una invención de la gente. ¿Existe realmente el infierno? Es cierto, es verdad. No se supone que tenemos a un Dios amoroso que todo lo perdona, es todo amor. ¿Cómo va a crear un alma para después mandarla al infierno? A arder en el ¿cómo le dicen? En el fuego eternamente. Es cierto, es real eso. O sea, empezamos a entender, empezamos a contradecirnos, empezamos a ir con la lógica, el razonamiento humano. ¿De cómo es posible que Dios va a crear un alma? ¿Somos sus hijos? No, todos somos hijos. Ahorita lo vamos a ver. Somos creación, pero no todos somos hijos. ¿Quiénes son los espíritus entonces encarcelados en Primera de Pedro? Un vistazo más de cerca sobre este enigmático texto bíblico. ¿Existe el infierno? ¿Es real? Hermanos, hay revelaciones de personas, testimonios, de personas que han ido al infierno y han ido al cielo. Describen el cielo con lujo de detalle, que hasta las plantas les hablaban y tenían luz y tenían música, algo hermoso, maravilloso, colores que no se pueden decir en nuestro lenguaje, porque el color de allá no está aquí en la tierra. ¿Cómo le llamo ese color si nunca lo he visto? Así lo describen las personas que han ido al cielo, y hay un pasaje bíblico que respalda todo eso, que pueden ser arrebatados, pero no nomás en el cielo. Dicen que ha ido al infierno,
y que cuando van bajando una pestilencia del olor, gritos de llanto, de tristeza, de engaño, una oscuridad, unas tinieblas que hay allá abajo, terrible. Entonces, ¿existe el infierno? ¿A poco Jesús fue al infierno? 1 Pedro 3, 19, 20. En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Fíjense lo que dice. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperada la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Para el momento, ¿fue Jesucristo a predicarle a los espíritus encarcelados? ¿Cuándo? ¿A qué hora? ¿A qué hora se fue? Murió y resucitó. El evangelio, hermanos, es eterno. Como es arriba, es abajo. Como es abajo, es arriba. El evangelio del Señor, cuando Jesucristo resucitó, Él bajó a la profundidad de los infiernos, donde hay demonios y miles de personas que están encarceladas en las cuevas profundas. Dicen por ahí que no, pues el infierno está en la tierra. Todo lo que vinimos aquí, que sufrimos, padecemos y esto, este es nuestro infierno. No, no es cierto. Hay un infierno, hay un lugar. Pero ¿por qué Dios hizo ese lugar para las almas de su creación? No, Dios no hizo ese lugar para las almas de su creación. Las hizo para Satanás y sus huestes celestiales, los demonios, el enemigo. Hay un video, búsquenlo en internet, que dicen que creo que fue en Rusia, que con maquinaria pesada de minería hicieron un hoyo en la profundidad de la tierra, no sé si cuántos kilómetros se fue para abajo. Cuando sacaron la aguja, se empezaron a escuchar gritos de dolor, gritos, ayúdenme por favor, ya no aguanto, tristeza, lamento. Y se asustaron y dejaron de hacer el hoyo y se movieron de allí. Estaba en español, hay personas que gritan en español. Ahí está el video en el internet. ¿Qué es eso? ¿Es algo real? Hay una persona en su testimonio que dice que bajó al infierno y que el infierno está aquí en la tierra. No en la vida, no, abajo está el infierno. De por sí el núcleo de la tierra, ¿qué es? Fuego. Científicamente hablando, el núcleo de la tierra es puro fuego, está vivo. Y dice que la gente allá abajo, Jesucristo bajó a los infiernos a predicarle a miles y miles de personas el evangelio que usted y yo tenemos, hermanos, la oportunidad de vivir bajo la gracia de Cristo. Hay un pecado, dice la palabra de Dios, que no quiero que ores por él. ¿Por qué? Porque no será perdonado. ¿Cuál? Que naciste bajo la gracia. Nunca te acercaste a Dios a través del plan de salvación. Lo conocías, lo sabías, pero no querías un compromiso. Señor, dame, quiero, necesito, pero nada de que yo vaya a estar allá metido en la iglesia. No va con mi personalidad. Dios, hermanos, dice la palabra de Dios que si rechazamos, ¿qué vimos en el video? Si rechazamos el sacrificio que hizo por ti y por mí en la cruz, lo que estás haciendo es crucificando al Señor de nuevo. Tú también lo estás escupiendo, tú también lo estás pisoteando, tú también lo estás sangrando, lo estás chicoteando. ¿Por qué? Por tus errores, por la indiferencia que eres en el plan de salvación. Un Padre amoroso manda a su Hijo único a morir por ti en la cruz para que seas salvo y tengas una salvación tan grande, tan hermosa para nuestras vidas. Y hacer a un lado todo eso, la desobediencia de antes del diluvio de Noé, estaban todos encarcelados los espíritus y fue Jesús a predicarle el evangelio eterno. Dios los ama. Dios no crió el infierno para ti, lo crió para sus huestes del enemigo, de los demonios.
no para las almas, pero ustedes están desobedeciendo espíritus. Dicen que hay cárceles allá, hermanos. Allá los torturan, pero eso no es cierto, ¿sí? No, dijo Jesús, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces le vas a decir: Señor, ahora sí creo, pero allá no va a haber nadie para salvarte. Aquí está la oportunidad para que entregues tu vida al Señor y sigas sus mandamientos, te acerques, busques el plan de salvación verdadero para nuestras vidas. Entonces, ¿había espíritus encarcelados? Sí. ¿Y Jesús bajó al infierno a predicarles? Sí. Y se llevó con ellos la cautividad. El que creyó, el que lo siguió, el que lo aceptó. Dice la palabra del Señor: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Hijos de Dios Altísimo, no engendrados por voluntad de varón, de carne, sino por el Espíritu Santo. Denle un aplauso al Señor. Pero el mundo allá afuera dice que todos somos hijos de Dios. Generaliza. Cuando alguien muere, que Dios lo tenga en su santa gloria, porque murió. Aunque haya sido un malviviente, un asesino, un violador, no, Dios lo tiene en su gloria. Sí. ¿Será así? ¿O estará encarcelado? Porque hay dos lugares. Acuérdese: derecha, izquierda, positivo, negativo. No hay nada en medio. A los tibios los vomitaré de mi boca, dijo el Señor. ¿Realmente existe un infierno? Sí existe. ¿Hay espíritus encarcelados? Sí, los hay. Primera de Tesalonicenses 4, 16, 18. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que estamos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes, para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. Ánimo. Échenle ganas, no se desanimen, continúen adelante, mantengan firme la fe, sigan congregándose, sigan alimentándose con su palabra. Muchos dicen, como lo vuelvo a repetir, generalizan, que por la persona ya murió, ya se fue con Dios, ya está descansando. Sí, estará descansando. O ahí empezó su calvario, ahí empezó su problema. Porque muchos, pues lo voy a decir sin ofender a nadie, muchas personas que se suicidan y se quitan la vida, lo hacen porque ya no aguantan la prueba y el sufrimiento que están viviendo. Pero al quitarse la vida, entran al mundo espiritual y se dan cuenta que cometieron un gravísimo error, que ahí está su cuerpo y que ellos siguen vivos, más vivos que nunca. Si te pellizcas te duele, pero del otro lado te va a doler el doble, porque hay un alma dentro de ti. Y experimenta también el dolor, experimenta felicidad también del otro lado. Y piensan que descansan, se quitaron la vida, ya se puede descansar. ¿Eso crees? O se metieron a un gravísimo problema después de esta vida. Existe todo eso. Entonces, ¿qué está pasando aquí? El arrebatamiento le llaman. Con trompeta de Dios, dice: y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Quiénes son? Muertos en Cristo. No todos los muertos, simplemente que murieron, le hacen rezos, le hacen esto, le hacen aquello, y le cometen y le hacen un gravísimo problema al alma, porque del otro lado se quitó la venda, se quitó todo, y miras claramente lo que realmente la palabra de Dios te enseñaba, y te das cuenta que todo era verdadero, que todo era cierto. Nunca creí, siempre dije que eran locos y 100 religiosos, y nunca pensé que era cierto. Entonces, cuando estás del otro lado, te das cuenta que todo era real y que los muertos en Cristo resucitarán primero, dice la palabra de Dios. ¿Se acuerda usted, hermanos, de la parábola del rico y Lázaro? Que dicen los teólogos
y lo respalda el Espíritu, que no era una parábola cualquiera, era un caso real. Y un rico que se vestía de púrpura y lino fino, y hacía banquetes y fiestas, le daba vuelo a la hilacha, y órale, y ahorita que hay vida, y órale, hay que hacer esto y aquello. Y un pobre mendigo se sentaba a la mesa del rico y ansiaba que le cayera una migaja de eso que sobra y que dejas en el plato y lo tiras a la basura. Ansiaba que le cayera algo porque su estómago estaba vacío. Y dice que estaba lleno de llagas y los perros venían y le lambían las llagas porque estaba tirado en la calle. Esos mendigos que tú ves en la calle, que los ves del lado de la banqueta y te cruzas del otro lado cuando tú partes con ellos. O cuando ves que está una persona pidiendo 1 peso, 3 pesos en el semáforo y cierras tu vidrio para que no darle ni 1 peso. Sin darte cuenta que es una gran oportunidad de sembrar a esas pobres personas que tuvieron un destino peor que el tuyo, de tanto que nos quejamos de la vida. Y dice que murió el rico y fue llevado, y murió también Lázaro al mismo tiempo. Dice, Lázaro fue llevado al seno de Abraham y el rico estaba en tormento, con una sed que le raspaba y se estaba quemando con fuego. Y alza los ojos y ve a Lázaro en el seno de Abraham. He ahí lo peor que un espíritu puede ver y darse cuenta, que aquella persona que te burlabas de él, aquellas personas que decían que bola de locos están en el cielo, están en un lugar privilegiado y tú estás abajo, tirado, con problemas en tu vida. Y dice que el rico dice, Abraham, manda a Lázaro, que se me remoje con la punta de su dedo en la lengua, porque estoy que me quemo, tengo mucha sed. Y le dijo Abraham, nadie puede pasar de aquí para allá, hay un vallado, hay una barrera, ninguno puede pasar de aquí para allá, ni allá para acá. Ay, padre Abraham, entonces manda a Lázaro que le avise a mis familiares, tengo hermanos, hermanas que también le dan vuelo a la hilacha y no quieren saber nada de Dios. Vayan por favor, díganle que sí asiste a este lugar. Sigue diciendo la parábola. Y le dice a Abraham, tampoco se persuadirán si un muerto revive de entre los muertos y les avisa. No se van a dar cuenta porque nadie los puede ver. Ahí tienen Abraham y los profetas. Ahí tienen la palabra de Dios. Entonces, los muertos en Cristo, hermanos, está hablando de las personas que creyeron en Jesús y llevan a Cristo en su corazón, que se congregan, que siguen en el mandamiento, siguen sus leyes y, como decía nuestra hermana, tratan un santo. Nosotros, ¿usted es santo, pastor? Pues sí. ¿Y qué significa santo? Apartarse de la maldad. Tratar, es una lucha constante. Tratar de no contaminarse, de no los pecados de antes, apartarse de eso es santidad. No que floto en el aire y que me van a canonizar. Eso es mentira, esos mandamientos de hombres que nada tienen que ver con la voluntad de Dios. Santificarse. Los muertos en Cristo, no todos. Luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Hay una película donde, pues imaginemos que yo estoy predicando, llega el arrebatamiento, la camisa, el traje, el pantalón y el zapato, ¡pum!, caen allí y me desaparecí. Mentira, no es cierto. El cuerpo no se va a ir con Jesús. Ahí dice que los que estemos vivos, sí, pero no tu cuerpo, tu espíritu, tu alma. El cuerpo no se va a ir en el reino de Dios, por favor. No es cierto. Ahí estaremos en las nubes, pero que va a haber seres extraterrestres y va a haber naves allá arriba y nos van a llevar del cuerpo. Por favor, eso no es cierto. Anímense unos a otros porque hay una esperanza viva, hay resurrección de muertos, hermanos, existe, es real, es algo verdadero. Los muertos en Cristo. Primera de Tesalonicenses 4:13. Entonces las tumbas se van a abrir, el mar entregará a sus muertos, la tierra entregará a los cadáveres y van a revivir. No es cierto. Las almas, sí. Y si van a decir, bueno, a ver, aquí está un ministro de la palabra, su esposa, sus niños,
así como yo traje este cuerpo, hermano, así como estoy yo, me voy a ir al reino de Dios. Si el espíritu y el alma decide tomar esa figura, así la vas a tomar. Pero el alma es una energía, puede ser así de pequeñita. ¿Se acuerdan de un video que grabamos aquí, que se despegó un espíritu de aquí y pasó delante de mí, se fue? Era un círculo blanco así. Y se acuerda que yo dije, llegaron espíritus y ángeles de Dios en este momento. Se despegó. Ahí está en un video, en la cámara. El alma puede tomar una figura, o la figura que él quiere, pero no necesariamente el cuerpo que yo tengo va a tener exactamente esa figura del otro lado. Inmediatamente, sí, pero el alma puede tomar la figura que quiere, porque es una energía. Los muertos en Cristo, por favor, en Cristo, los que llevan la salvación en su alma, en su mente, en su corazón, los que aceptaron el plan de salvación del Señor, los que no están escupiendo la cruz, como el video que vimos, sino aquellos que verdaderamente aceptaron a Cristo en su corazón. Esos son los que van a recibir la resurrección, y así como ve la imagen que todos van hacia arriba y los ángeles guiándolos por el camino, así más o menos va a ser. Primera de Tesalonicenses 4, 13, 14. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. ¿Quiénes? Los que murieron. Para que no os tristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Quiénes? Aquellos de allá afuera que no tienen a Cristo en su corazón. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. ¿No está el hermano? Llegan personas, lloren, bueno, no los podemos calmar. No, es que se murió mi mamá en la pandemia, es que perdí un hijo, es que mi familiar, y llore y no lo podemos calmar. Por favor, el que se va sale ganando, el que se queda sale perdiendo. El que muere termina la misión de su vida. Y no es casualidad que se fue en ese tiempo, en aquel tiempo, no, era su misión, era su tiempo en la vida. Lo enseñamos el domingo pasado, cuando Jesús iba cargando la cruz y las mujeres de Jerusalén, ay Señor, llore y llore detrás de él. Jesús se para y se detiene, hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloramos a mí por ustedes y vuestros hijos, porque en otras palabras, de este día yo me voy con el Padre, ustedes se quedan aquí en la tierra a sufrir. Muchos sufren por las pérdidas de familiares. No quiero que hagan eso cristianamente. Ustedes no se entristezcan, por favor, porque aquellos mueren sin esperanza, mas nosotros sabemos que el que muere terminó la misión. Y le doy gracias a Dios por esta persona, por aquel. Ya nos precedieron, se nos adelantaron. Para allá voy yo también. Y tarde o temprano voy a enfrentar esa realidad. Quieras o no quieras, te vas a enfrentar a eso, tarde o temprano. Y no digas que yo estoy joven todavía, pastor, usted tiene 50 años, ya va más adelantado que yo. ¿Será cierto eso? Ni el niño más pequeño tiene la vida contada, ¿verdad que no? Porque cualquiera se puede ir antes que yo. Termino, hermanos. Santiago 1:2. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Bienaventurado el hombre y la mujer que soporta la tentación. Pues el hombre, la tentación con las mujeres, y la mujer, la tentación con el hombre. ¿De eso está hablando? El enemigo nos tienta, es cierto, pero está tentándote a que te salgas, a que no creas. No estás aquí por casualidad. Dios te trajo, quería hablar a tu vida, y lo está haciendo en este momento. Hijo mío, estoy hablando a tu corazón. Si abres la puerta, entraré a ti, cenaré contigo, empezaré una relación contigo en tu vida. Quiero bendecirte, quiero ayudarte. No estás solo. Yo quiero prosperar tu vida, quiero sacarte adelante, pero tienes que entregarte. Ven, párate, levanta tu fe y camina hacia el Señor. Él tiene una corona para tu vida. ¿De qué tentación está hablando? Del enemigo que nos tienta, que nos salgamos de la voluntad de Dios, a que ya no te
congregues, que ya no sigas adelante, que ya no creas en Dios y tú le des por otro lado. Esa es la tentación. No las mujeres, ni las mujeres con el hombre. Porque cuando haya resistido la prueba, ¿qué prueba? ¿Qué significa resistencia? Cuando estás a punto de quebrantarte, cuando estás a punto de resignarte, cuando ya no quieres seguir adelante, estás a punto de tirar la toalla, pero resistes. ¿De qué prueba está hablando? De toda tu vida, de los 50, 70, 80, 90 y 100 años que Dios te puede dar en esta generación. De esa resistencia está hablando el Señor. Cuando hayas resistido la prueba, y cuando yo puedo decir, Señor, ya resistí la prueba, cuando hayas muerto y permaneciste en la fe de Dios, que Dios ha prometido a los que le aman. Hay una promesa latente, verdadera, cierta. El Señor nos está llamando a continuar en la fe y seguir adelante, porque hay una corona para nosotros. Dios lo promete, y lo que Dios promete, Dios lo cumple. Amén. Así que sigamos adelante. ¿Existe la resurrección de los muertos? Sí existe. ¿El alma precede al cuerpo? Sí, es cierto. No traje un video de esos testimonios reales de personas que toman fotografía a una persona que se accidentó, le tomaron una foto al accidente. Está el cuerpo tirado ya muerto del Señor que murió y el espíritu viendo su cuerpo. Del mismo Señor, la misma camisa, el mismo color de todo, ahí está parado y transparente el espíritu, ¿no? Y está viendo su cuerpo como espantado. Ese soy yo. Esa es una prueba real, hermano. Personas que mueren clínicamente y dicen que es real, la supervivencia del alma es algo cierto, es algo verdadero. Dios quiere que entregarnos la salvación, esa que sea nuestra base, nuestro fundamento. Realmente no hay otra religión que pueda prometer una prueba tan tangible y verdadera como Cristo la trajo a la tierra. ¿Por qué? Porque Él resucitó, lo vieron, lo tentaron, comió con ellos, con sus discípulos. ¿Para qué? Para darle base a sus palabras. Y muchas religiones de seguidores de millones de personas no tienen eso que Cristo trajo a la vida. ¿Existe la resurrección de los muertos? Sí, existe. Creemos, Dios mío, que tú eres el primogénito de la resurrección y nos diste una prueba clara y verdadera de que reviviste entre los muertos para tomar nosotros esa fe, esa doctrina y esa enseñanza en nuestras vidas. Que esto es cierto, que es verdadero. Mira a tus hijos, Padre, que se acercaron hoy. No hay casualidades, sino propósitos. No hay coincidencias, sino algo específico de que hoy estés aquí en esta tarde. Dios te trajo. Por él hay una corona de vida para ti en este momento. Y Él quiere que la tomes para que la pases. Selva, Maruch, Catena de Macet, Bridge, Emensa, Shafalia, Masot, Macutia, Sara, Yatera, Sakia, Porra, Macinda. Así como el Padre, dice el Señor, el Espíritu en esta tarde. Bienvenido, dice el Señor. Sean todos bienvenidos al ejército del equipo de Dios, porque muchos se apartan, dice el Señor, y muchos son llamados. Yo os llamaré bienaventurados en esta tarde, porque te acercaste hoy, te dice el Espíritu. ¿Acaso no se duele mi corazón? ¿Acaso no se entristece el Padre en esta tierra cuando ve a su Hijo que lo ignora y que no recibe el mandamiento y no hace lo que se le pide? Mas yo no quiero la muerte del impío, dice el Espíritu, sino que todos procedan al arrepentimiento
hijos míos, rebaño pequeño, yo estoy con vosotros. Acercaos más para oír y poned atención a vuestra palabra, en la cual meditáis en vuestro corazón, porque ciertamente digna es la enseñanza y la doctrina que habéis recibido en esta sección del mensaje, dice la palabra, dice el Señor. Porque estoy aquí para entregaros algo verdadero y hermoso. No son millones aquellos que desean y quieren, pero no es del que corre ni del que quiere, sino de quien yo tengo misericordia. Mas yo te digo, hijo mío, te traje aquí porque quería hablar contigo. Mira vuestro sufrimiento y vuestras lágrimas. Yo estoy a tu lado y te hago la invitación porque quiero bendecirte. Oh, hija mía, no estás aquí por casualidad, sino más bien el Espíritu arregló el plan para que te acercaras al camino, dice el Señor. Porque ciertamente la invitación y el llamado es cierto en tu vida. Mira pues que el enemigo os ha derribado a tierra, dice el Espíritu, mas yo estoy aquí para levantarte, levantar tu fe y darte conocimiento verdadero en tu vida. No te preocupes por los demás, ya que tu familia está en mis manos, dice el Señor. Levante sus manos. Paz de Dios, paz del Espíritu. En el nombre de Jesús. He ahí la corona. He ahí la salvación. He ahí la bendición, Padre, sobre tus hijos. Que toquen esa corona con sus manos levantadas, Señor. Que toquen en este momento, bendito Dios amado, esa bendición que buscan y quieren en sus vidas y sea puesta sobre sus vidas para tomarla, llevársela y que nadie venga a quitársela ni a tomarla de sus vidas. Así lo declaro por fe en el nombre de Jesucristo y para honra y gloria de Dios. Que así sea, Padre. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia, Padre Santo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dígame amén.